Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, para todos su casa, la casa de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bueno, llegamos a nuestro punto de cierre de semana con un tema definitivamente apasionante, como todo tema en la Torá, y que por supuesto siempre necesitaríamos más y más y más tiempo para profundizar, para acercarnos cada día más a todo este contenido maravilloso de la palabra. Estamos esta semana considerando el tema de los días, las semanas, los meses y los años. Por supuesto, lo que conocemos como calendario. Es necesario entender pero muy bien que tenemos el calendario romano, el calendario gregoriano, en el que muchas de las naciones del mundo pues ocupamos los días del año, en el año que da comienzo para el 31 de diciembre, enero primero, el nuevo año. Y por supuesto, tenemos lo que conocemos como el calendario bíblico. Y allí hay que hacer alguna anotación interesante porque lo llamamos también como el calendario hebreo. Sin embargo, y esto para comentar, cuando entendemos que nuestra fecha de calendario hebreo hoy, en el 5783, parte del principio del huerto de Adán y la varona, pues sería interesante notar que si el calendario lo partimos desde esa fecha o damos comienzo desde esa fecha, entonces pues no podríamos decir que se trata de un calendario hebreo porque el varón y la varona no fueron hebreos. Es solo para mencionar. Así lo hemos denominado el calendario hebreo, el calendario bíblico, y sabemos ya por lo que la palabra nos indica que los días del calendario bíblico dan comienzo al atardecer de cada día. Día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, al ocaso. A la puesta del sol da comienzo el día séptimo, el día de Shabbat. Y por supuesto cerrará el día de Shabbat al ocaso, igualmente al cierre, a la puesta del sol, cerramos el Shabbat y da comienzo inmediatamente al primer día. ¿Por qué es tan importante en nuestra historia y en nuestro recorrido esta semana tener presente los días, los meses y los años? Porque las convocatorias de Levítico 23 están establecidas, los moed, los moedín, las fiestas, las celebraciones sempiternas, establecidas para la eternidad. Hermanos, ¿en qué sentido? En la mente del hombre no cabe el conocimiento, el entendimiento, el intelecto de la palabra eternidad. Las convocatorias de Levítico 23 fueron determinadas por Hashem para la eternidad. La eternidad significa el infinito y más allá, para siempre, sempiterno. Pero sin embargo, los concilios de los hombres, Constantino, Roma, los emperadores, decidieron que la eternidad llegaba hasta el día que ellos lo consideraran y nos retiraron las convocatorias, las celebraciones bíblicas y nos introducen entonces a una cultura de fiestas paganas, idolátricas, que no tienen ninguna representación bíblica, lastimosamente, las que el mundo hoy celebra. Entre ellas, repito, el calendario gregoriano, que da comienzo en enero, el nuevo año, que varía totalmente de lo que la Biblia nos enseña. Es importante entonces entender el principio, y estamos ya como en el resumen, en el cierre de actividades de la semana. En el libro de Bereshit, si usted me acompaña, por favor,
al libro de Bereshit, Génesis. Bereshit en el capítulo 1, y tomamos el verso 14, dice la palabra, y dijo luego Hashem, Adonai, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Para separar el día de la noche, las lumbreras en los cielos, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Muy importante, cuando hablamos de la creación, del poder de la palabra creadora, el dabar de Hashem, estableció las lumbreras, así como estableció la luna, estableció el sol, y nos determina que ellas han sido puestas para que a partir de ellas podamos establecer, repito, establecer los días, los meses, las estaciones. En el libro de Bereshit, como muy claramente lo acabamos de leer, nos determina este punto. Ahora, es interesante porque hemos mencionado varios tipos de calendarios, muchos, no solamente Roma, no solamente la comunidad hebrea, hay muchos tipos de calendarios. Pero vamos a estar mencionando y probablemente detallemos un poco dos de los más importantes que nos interesa para nuestro tema. El calendario de Hillel, un rabino de la época, que entre otras cosas parece que fue él quien lo publicó, pero no él quien lo preparó. Eso ya lo miraremos en detalle. Hillel son los dos tipos de calendarios que se tienen hoy en las comunidades judías, el calendario de Hillel y el calendario caraíta. El calendario de Hillel lo podríamos llamar también como un calendario rabínico, mientras que el calendario caraíta ya es un calendario mucho más especializado, con cálculos más importantes. En el primero, en el calendario de Hillel, como lo indica la Biblia, se parte de un principio de observación respecto de la luna, observación respecto de las estaciones y observación particularmente de las espigas verdes cuando se empieza el proceso de la espiga. Eso lo mencionamos ya en esta semana, lo mencionaré igualmente un poco más adelante. Ahora, cuando el calendario caraíta da comienzo, y miraré, repito, el detalle, cuándo empieza. Nos es importante tener presente que aquí el calendario caraíta ahora hace cálculos no solamente desde el punto de vista de la observación y las señales astronómicas, sino que también, por supuesto, se tendrá de presente los conceptos de la agricultura, hermanos. La agricultura ha jugado el papel fundamental, como las estaciones, las 4 estaciones, como los cambios de la luna durante el mes, nos determinan entonces lo que conocemos hoy como los calendarios. Haciendo alusión a que el hombre ha hecho cambios, ha alterado el sentido de la palabra, ha hecho de los calendarios también su propio estilo o conveniencia, cambiando los tiempos de comienzos de años y demás. Es interesante que el libro de Devarim, y este texto por favor téngalo muy presente, escríbalo en su corazón, tome nota, dice la pastora Pili, escriba por favor, porque al que no escribe se le olvida. El libro de Devarim, vayamos un momento al libro de Devarim. Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 4, léalo conmigo por favor, leámoslo desde el verso 1 en contexto. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Elohim de vuestros padres, os da. Verso 2. Verso 2, por favor, subraye Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, subráyelo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordene. Es un mandato, hermanos. Es una palabra de Hashem. No podemos añadir, no podemos quitar, no podemos alterar, no podemos restringir lo que escrito está en la palabra. Por eso, haciendo alusión al tema que estamos tratando con respecto a los calendarios, veremos cómo la Biblia nos narra con tanto detalle la importancia de la observación.
de la observación. Y repito, los calendarios a lo largo de la historia han presentado fallas, por supuesto, que tienen que ver, repito, con las estaciones. Entonces, si damos el tiempo de la primavera, que es un punto de partida en el mes de Abid, el primer mes del calendario hebreo, Abid, o el mes de Nisan. El mes de Abid es una palabra en hebreo, el mes de Nisan es una palabra de origen babilónico, pero pues ya no es importante esto. Nehemías hace alusión al libro, al mes de Nisan, cuando sabemos que se trata del mes de Abid, y esto no tiene una relevancia mayor en el sentido como lo queremos a veces pronunciar, que se trata de un libro, de un mes con sentido babilónico, por favor. Recordemos que hay un tiempo de la estadía de la comunidad israelita o judía en Babilonia, y después del retorno, entonces se hacen estos ajustes. Ahora, la historia del calendario judío se puede dividir específicamente en tres periodos. El periodo bíblico, por supuesto. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Hay un sentido también talmúdico y desde luego un sentido también post-talmúdico. En el primer sentido, en el sentido bíblico, el primero descansa plenamente en el concepto de la observación respecto de lo que ya leímos en Bereshit, las lumbreras, el sol, la luna, las estaciones. Entonces había un nivel de observación en el que a través de este sistema se establecía con la precisión de la observación el comienzo de las estaciones, el comienzo de los meses, el comienzo de los años. Ahora, el segundo, que es el tema talmúdico, nos daremos cuenta que es el tema de la observación, y ahora se añade en el aspecto talmúdico algo así como los cálculos en cuanto a los días, las horas, los tiempos, y de igual manera estableciendo los conceptos con respecto a las estaciones. Y el tercero es evidentemente totalmente determinado por el cálculo. Ahora, en el mes de Abid, recordemos que es muy importante tener presente, el mes de Abid nos da comienzo al primer mes del año en el calendario hebreo. Esta palabra Abid nos habla de la espiga de la cebada, y comienza allí el proceso de germinar y el proceso de madurar. Ahí da comienzo nuestro calendario hebreo. Ahora, tenemos otro aspecto, y es el tiempo del Rosh Hodesh. Ya lo vimos, el mes o el comienzo, la cabeza de mes, cuando nos da el principio de los meses, y esto ocurre cuando la luna se encuentra en su etapa creciente. Muy importante, ¿por qué? Porque Levítico 23, que tanto repetimos, pastor, pero es que usted sí repite Levítico 23, lo tengo que repetir hasta que quede marcado y establecido en sus corazones. Espero que así sea. ¿Por qué? Porque las estaciones y la observación y los tiempos establecidos por Hashem, vayamos a Levítico 23, nos dice, habla a Adonai, a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas. 6 días se trabajará, mas en el séptimo día será de reposo. Esto está muy claro porque aquí nos está hablando de 7 días y nos está determinando los días. Día primero ya los mencionamos, día segundo ya lo mencionamos, en hebreo ya los mencionamos todos. Ustedes tenían como tarea escribir los números, escribir cada uno de los días de la semana en hebreo y enviarme la tarea. Solo creo que 1 o 2 personas lo hicieron, no sé dónde están todos los demás. Atención, 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 por favor. Ahora, el día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es a Adonai donde quiera que habites. Aquí no hay excusas si estás en América, en Europa, en Asia, en África, en Groenlandia, en la Patagonia, al otro extremo sobre el Polo Nórdico. Donde quiera que te encuentres, los días de la semana fueron plenamente determinados y establecidos por Hashem. Las lumbreras nos indicarán cómo dar comienzo a los días, a los meses y a los años. Cuando el sol gira, cuando la luna y todo el proceso que tiene el concepto lunar, entonces y el sol, por eso el calendario bíblico es un calendario lunisolar, porque depende, repito, de estas lumbreras como lo vimos en Bereshit.
Ahora, es muy importante porque en la temporada de primavera nos da comienzo con el mes de Aviv. Allí germina, repito, como lo vimos hace un momento, que nos determina la espiga de la cebada que comienza a madurar. Y cuando comienza a madurar, entonces da comienzo a la primera convocatoria, que es el tiempo de Pesaj. El tiempo de Pesaj. Y el tiempo de Pesaj inmediatamente viene con Had Matzah, Omer Reshi y Chavot. Esto ocurre en el tiempo de la primavera. Pero inmediatamente cumplidas estas primeras convocatorias, las 4 primeras convocatorias, en el tiempo de primavera, inmediatamente ocurre el tiempo de otoño, y cuando viene el tiempo de otoño celebraremos las 3 convocatorias restantes. ¿Cuáles son? Yom Teruah, Yom HaKippurim y la convocatoria de Sukkot o la convocatoria de las enramadas. Muy importante porque entonces ahora tendremos las frutas, la recolección de frutas y demás. Entonces estamos en Levítico capítulo 23 y el verso 4 nos dice: estas son las fiestas solemnes de Adonai, las cuales convocaréis como santas en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pesaj es Adonai. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Adonai, 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocatoria, es decir, ese primer día es un Shabbat. Y ese Shabbat no necesariamente va a caer en un día sábado. Ese primer día va a caer según el comienzo de Aviv, entonces este primer día se puede caer en semana. Si cae en el día de semana, entonces será llamado un Shabbatón o un Shabbat grande. Esto es muy importante, hermanos, pero extraordinariamente importante para que podamos entender con absoluta claridad, a la luz de la palabra, la muerte, los 3 días, las 3 noches y la resurrección de Yeshua, de acuerdo a este texto que estamos leyendo justamente ahora en el calendario bíblico. Entonces, te repito, tenemos que hacer énfasis allí porque definitivamente nos da una información muy importante. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de los Salmos y entremos al Salmo 104. En esta porción del Salmo 104, verso 19, vaya conmigo, por favor, léalo conmigo. Salmo 104, verso 19 nos dice la palabra y nos confirma lo que hemos estado enseñando. Dice: hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. Pone las tinieblas y es la noche. El sol conoce su tiempo de ocaso. Y en ese tiempo de ocaso, a la puesta del sol, damos comienzo a nuestro día bíblico, a nuestro día en el calendario hebraico. Muy bien. Ahora, estos calendarios que he mencionado, el calendario de Hillel y el calendario caraíta, es muy interesante porque en el calendario de Hillel las fiestas dan comienzo en el 1 de abril. Y en el calendario de la Torá, las fiestas dan comienzo el 2 de abril. El Seder de Pesa da comienzo el 15 de abril en el calendario de Hillel y en el calendario toráico nos da comienzo el 16. Esto es muy importante que lo tengamos presente, amados hermanos, porque, repito, lo vimos en esta semana. A partir de este conteo de los días, exactamente establecido en el libro de Génesis, nos daremos cuenta con precisión, repito, entonces las fechas y las correspondientes tiempos de celebración de las convocatorias. Por eso allí ha habido tanta polémica cuando queremos ajustar las cuentas o queremos ajustar los días por el cómputo y no propiamente por la observación. Es bien importante que tengamos presente eso. Acompáñenme un momento al libro de Romanos. Vamos a ir un momento al libro de Romanos en el capítulo 14. Libro de Romanos en el capítulo 14 y tomaremos un texto en el verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron de Listra y Derbe
Perdón, disculpen, qué pena, me fui a un texto que no es. Vamos a la corrección. Romanos, libro de Romanos, capítulo 14, estaba en Hechos. De razón que el texto no me correspondía. Libro de Romanos, capítulo 14. Vamos a ver qué pasó aquí. Romanos, capítulo 14, y tomaremos el verso 5. Leámoslo en el contexto desde el verso 1 para entender hacia dónde vamos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil y come legumbres. 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Adonai lo ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno, para que su propio señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Adón para hacerle que esté firme? Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga al igual todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque, repito, hay tanta situación respecto de los calendarios como ustedes tal vez seguramente muchos no alcanzan siquiera a imaginar las diferencias de opinión tan impresionantes con respecto a este tema de los calendarios. Es decir, aunque hay calendarios establecidos, repito, como Gilel o como el lenguaje caraíta, el calendario caraíta, pues hoy por hoy, en el siglo moderno, con las tecnologías y los estudios y tantas cosas, pareciera ser que cada quien, o cada rabino, o cada maestro quiere tener su propio calendario según versa su intelecto o su pensamiento. El libro de Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 5, nos define nuevamente el tema. Perdónenme que recalque tanto sobre esto, pero quiero que esto vaya quedando muy claro para todos. Ya estamos en nuestro cierre. Y llamó Adonai a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Para que quede absolutamente claro, hermanos. Fue la tarde del día sexto, y hasta el día siguiente, la mañana del día siguiente, un día. Es decir, en el día sexto entramos a Shabbat y cerramos en el Havdalah a la hora de la tarde. Esto ya lo tenemos absolutamente claro. Levítico 23, 32 nos confirma, y nos damos un momento a Levítico nuevamente, por favor. Levítico 23, 32. Levítico 23, 32 dice: Día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis el día de reposo. Amén. Espero que esto haya sido suficientemente claro para todos, que no damos comienzo a Shabbat el sábado en la mañana. Nosotros venimos de Shabbat desde el día sexto, el día anterior, a las 6 de la tarde, tarde en tarde. Entonces, repito, no es una historia que Israel Casa Integral se inventó, no es una historia que el pastor Alfaro se le ocurrió, y ahora usted dirá, bueno, pero es que eso lo tratan ustedes allá en el Antiguo Testamento, porque es que ustedes solo leen la Torá, los 5 primeros libros, es la excusa que todos tenemos. Bueno, mis amados, vámonos para el Brit Hadash. Vámonos al pacto renovado, vámonos al Nuevo Testamento, pues, para que tengamos claridad todos y no nos quede ninguna duda al respecto. Libro de Marcos, en el capítulo 15, verso 42. A ver qué nos dice entonces el Nuevo Testamento para aquellos que dicen que solo leemos el Antiguo Testamento o el Tanaj. Entonces, libro de Marcos, en el capítulo 15 y en el verso 42, dice la siguiente palabra para que nos quede claros a todos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, el día sexto es el día de preparación, ya lo habíamos hablado esta semana. Es decir, el día sexto ya las actividades prácticamente han concluido. El día sexto tenemos la víspera de Shabbat. En el día sexto tenemos preparados los elementos necesarios, suficientes para poder celebrar nuestra santa convocatoria de Shabbat. Es decir, que usted no puede estar, si el ocaso, la opuesta del sol va a ser a las 6:30, usted no puede estar a las 6:10 en la tienda buscando pan, el vino, llevando los alimentos para la cena, porque pues
definitivamente llegaste tarde. Y hay algo que no podemos hacer y es esa impuntualidad que lastimosamente caracteriza tanto a nuestra querida comunidad, con todo respeto. La puntualidad, hermanos, la puntualidad con Hashem también debemos ser puntuales. Y compartía en estos días como la observancia de la comunidad judía respecto de Shabbat es tan observante y tan radical que cuentan incluso los minutos y los segundos para dar comienzo a Shabbat. Entonces, aquí nos está hablando puntualmente esta palabra de la víspera, de tarde a tarde. Y en el libro de Lucas, acompáñenme por favor a Lucas, en el capítulo 43, Lucas capítulo 43, libro de Lucas, wow, Lucas capítulo 23, en el verso 43. Libro de Lucas, capítulo 23, verso 43, dice la palabra, léalo conmigo. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Verso 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Allí daba comienzo específicamente el inicio del tiempo de reposo. Muy importante. Vamos nuevamente al libro de Éxodo, Shemot. Acompáñeme, por favor. Mucho tema por tratar. Creo que no podríamos compartir todo en detalle, pero quiero hacer claridades en algunos puntos que definimos durante la semana y ya nos vamos a definir un poco más en detalle lo que significa particularmente los dos calendarios que hemos mencionado. Libro de Shemot en el capítulo 20, verso 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos, que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo, día de reposo de Adonai, que bendijo al día de reposo y lo santificó. Estoy en el libro de Shemot, en el capítulo 20, verso 11. Y descansó, entró al día de reposo Adonai y declaró que Shabbat es un día santo. Por favor, téngalo presente. Shabbat es un día santo, no es un día... Entonces, todos los días son santos. Bueno, todos los días fueron creados por Hashem, obviamente. Tienen la connotación de la santidad, por supuesto, pero declarado puntualmente, establecido, pronunciado por Hashem como día santo, el día de reposo, el día de Shabbat. Bueno, mis amados, vamos a ir ligeramente a hacer también un recuento técnico de lo que hemos mencionado con los calendarios que ya conocemos. Haré una reseña muy breve sobre el calendario griego, porque el calendario gregoriano, porque es en el que se transita usualmente. Y luego miraremos qué es el calendario de Hillel y qué es el calendario caraíta. Entonces, el calendario griego, mis amados, gregoriano, es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi la gran mayoría de poblaciones en el mundo, y ha sido denominado así el calendario gregoriano en honor al Papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de la Bula Intergravissimas. Eso es la bula papal, a partir de 1582. Sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César, emperador romano, lo instaurara en el año 46 antes de Mashiach. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio y el primer calendario solar conocido, que se estableció durante el año en 365 días. El calendario gregoriano no se originó a partir del primer estudio realizado en 1515 por los científicos de la Universidad de Salamanca y en el segundo en 1578. Del primero se hizo caso omiso y del segundo finalmente surgió lo que actualmente conocemos como el calendario gregoriano de carácter mundial, aunque el mérito se atribuyó
a otras personas. Los primeros países en adoptar el calendario gregoriano actual fueron los dependientes de la monarquía hispánica, el rey Felipe II, es decir, España y sus virreinatos en América, las islas Filipinas, los estados de las penínsulas itálicas, o lo que conocemos como Italia hoy, y Portugal, entonces también bajo la corona española, y además los estados italianos dependientes de la Santa Sede Romana en 1582. Sin embargo, el Reino de Gran Bretaña y sus colonias americanas no lo hicieron hasta 1752. La reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento, que era ajustar el calendario para eliminar el desfase producido desde el primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325, en el que se había fijado el momento astral en que había de celebrarse la Pascua. Observen esta información tan interesante, hermanos. Qué bueno poder leer estos detalles. A mí me apasiona, hermano, cuando encontramos estos pequeños destellos aquí de información tan extraordinariamente importante. El concilio, ya conocemos la historia que ha ocurrido con el concilio de Nicea, lo que ocurrió, los cambios que se hicieron a la escritura, cambiar el sábado, el Shabbat por el domingo, entre otras cosas. Pero aquí nos habla puntualmente que en este calendario, o en este concilio, del 325, en el que se había fijado el momento astral en el que había de celebrarse la Pascua, y en relación con esta, las demás fiestas de carácter religioso. Lo que importaba, pues, era regularidad en cuanto al calendario litúrgico, para lo cual era preciso introducir determinadas correcciones del calendario civil. En el fondo se trataba de adecuar el calendario civil al año trópico. El concilio de Nicea se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenulio, posterior al equinoccio de la primavera, o sea, al año de Abid, al mes de Abid. Interesante, porque en Abid, que nos da comienzo el año hebreo, ahora ellos dicen, no, nosotros lo vamos a cambiar y lo vamos a pasar a la siguiente semana. Por eso cuando nosotros celebramos el tiempo de Pesaj, nosotros no estamos celebrando el tema de la Pascua en el carácter religioso, porque aunque las fechas en muchas ocasiones se acercan o coinciden incluso, por ejemplo, como para este tiempo de grabación del programa este año, el fin del año gregoriano coincidió con el comienzo del año del calendario hebreo, en el mes de Tishrei, Rosh Hashanah. Entonces, al coincidir con esas fechas, pareciera que estuviéramos juntos celebrando el nuevo comienzo de año, pero los aspectos y los detalles son bien diferentes. Ahora, ¿qué otro dato importante tenemos aquí? El año 325 del equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había adelantado hasta el punto de que en 1582 el desfase era ya de 10 días y el equinoccio de ese mismo año de 1582 se fechó con fecha 11 de marzo. Ya eso lo expliqué un poco en uno de los programas de esta semana. Entonces, el calendario gregoriano ajusta este desfase cambiando la regla general del bisiesto cada 4 años y hace que se exceptúen los años múltiples de 100. Sin embargo, intentar crear una regla para corregir el error en un día de cada 3.323 años es muy complejo. Bueno, el calendario gregoriano es el que rige la mayoría de las naciones. Vamos a dejarlo allí porque evidentemente este es con el que se mueve la comunidad social, económica, administrativa en muchos aspectos. Vamos a Hillel, que aquí hay algo muy interesante que sí debemos detallar. Hillel de Nasi fue nazi del Sanedrín entre los años 320 y 385, como hijo y el sucesor de Judá III. En 2 casos su nombre se menciona en conexión con decisiones importantes sobre la halajá o la ley judía. En uno de ellos, José ben Abin le expone una ley. En el otro, Hillel cita un versículo de la Mishnah para establecer una ley. Ya veremos esto un poco más en detalle. Entonces, el creador del moderno calendario hebreo
fijo, aunque esta atribución no es exacta, ya que parece que quien lo hizo no fue Hillel, sino fue Gai Gaón, aunque la traducción rabínica se lo atribuye y se lo promulga a Hillel. La comunidad judía de la diáspora depende del calendario sancionado por el Sanedrín para la observancia unificada de los días festivos, debido a que es un calendario lunisolar. Sus meses están sincronizados con las fases de la luna, pero su duración se aproxima a la del año solar, con días y meses intercalados como rectificación. Como las reuniones del Sanedrín fueron prohibidas por Constantino II y para evitar persecuciones, Hillel decidió proporcionar un calendario autorizado que cubriese el futuro. El emperador Juliano, el apóstata, le honró en numerosas ocasiones. En una carta manuscrita, Juliano le asegura su amistad y le promete la mejor condición para los judíos. Antes de partir para la gran guerra con Persia, Juliano envió una carta circular a las congregaciones judías en la cual informó que había arrojado al fuego los impuestos a los judíos y que deseoso de mostrar todavía más favores, aconsejó a su hermano el patriarca Julos la supresión de impuestos sobre la producción al pueblo judío. Esto es, a grosso modo, lo que nos indica el tema del calendario de Hillel. Este calendario de Hillel es lo que hoy se conoce como un calendario rabínico, que tiene estricta norma establecida. Sin embargo, cuando nosotros celebramos hoy nuestras convocatorias de Levítico 23, nos daremos cuenta que una cosa es la celebración de las convocatorias en Israel y otra cosa es la celebración de las convocatorias en lo que ellos consideran la diáspora, fuera de Israel. Entonces, en esas diferencias de días o de horas, tenemos diferencias de conexión respecto de las fiestas. Ahora, el calendario caraíta. El caraíta o caraísmo, que viene de Yadut Karaít, significado que determina basado en la lectura, es un grupo religioso judío caracterizado por reconocer al Tanaj como la única autoridad religiosa para los fines de la halajá y de su enseñanza. Se diferencia del judaísmo rabínico, la principal forma del judaísmo en el mundo en que se considera el calendario rabínico es a través de la Torá oral. Muy importante, ya lo hemos estudiado en programas anteriores, qué significa la Torá oral, cuál es su importancia o cuál es su diferencia mejor entre la Torá oral y la Torá escrita. Concluimos en los programas anteriores que la Torá oral son los pensamientos y los escritos rabínicos que hasta nuestros días se continúan enseñando. Entonces, hay una diferencia en lo que se considera la Torá oral codificada en el Talmud, ya hablamos del Talmud, y otros trabajos subsecuentes, como interpretaciones de autoridades de la Torá. Los caraítas sostienen que los mandamientos o los misbot que fueron transmitidos por Adonai a Moshe están descritos con total certeza y claridad en la Kadosh Torah, sin ninguna explicación o detalles adicionales, a diferencia de lo que ocurre con las tradiciones rabínicas o talmúdicas que vienen de la Torá oral. Como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones descritas en los Midrash o en el Talmud. Muy interesante, porque este concepto tan técnico, ya estos términos que estamos utilizando aquí los hemos estudiado con mucha atención en semanas anteriores y creo que al leerlo, como lo estoy presentando, todos tenemos claridad de lo que estamos entendiendo en este texto. Ahora, al interpretar el Tanaj, los caraítas se esmeran en adherirse al más simple significado. Esto en la interpretación toraica que conocemos, lo conocemos como el Peshá, es decir, lo más sencillo posible, de las escrituras. No necesariamente al significado literal, sino a un significado que habría sido naturalmente entendido por los antiguos israelitas. Cuando los libros del Taná fueron escritos por primera vez, en contraste, el judaísmo rabínico se basa en las conclusiones legales del Sanedrín, como fueron codificados en los Midrash y en el Talmud, y otras fuentes para indicar el auténtico significado de la Torá.
Los caraítas sostienen también que cada interpretación del Tanaj, con el mismo escrutinio sin importar su fuente, y enseña que la responsabilidad personal de cada judío es estudiar la Torah y decidir de manera personal el significado correcto de lo que escrito está. Los caraítas pueden discutir argumentos obviamente establecidos en el Talmud u otros textos sin exaltar sobre otros puntos de vista lo que escrito está. De acuerdo con el rabino Ibn Dud, en una obra llamada el Sefer de Shabbat, el movimiento caraíta se originó en el periodo de los Geonim en Bagdad, alrededor de los siglos séptimo y noveno bajo el califato Abbasi, en el que actualmente es Irak. Esta es la opinión universalmente aceptada por los judíos rabínicos. Sin embargo, algunos estudios arábigos o árabes afirman que los caraítas ya estaban viviendo en Egipto durante la primera mitad del siglo VII, basados en documentos legales de la comunidad caraíta que poseía a finales del siglo XIX, en el que el primer gobernador musulmán prohibió a los líderes de la comunidad rabínica interferir con prácticas caraítas o tradiciones de sus fiestas. Dentro del contexto de la comunidad judía, que se ha esparcido dentro de la casa de Israel también a las diásporas, desde el tiempo de Babilonia, surgió una nueva filosofía. La idea original era que Adonai había dado toda la Torá, la ley escrita por Moshe, pero poco a poco después nació la idea de que Adonai había dado dos leyes en el Sinaí, una oral, lo que se conoce como el Talmud, y otra escrita, que es lo que conocemos como la Torá, los 5 libros de la Biblia. Durante la época del Segundo Templo de Jerusalén aparecieron sectas como los saduceos y los esenios que iban en contra de las enseñanzas de los fariseos, los cuales fueron los antepasados del movimiento rabínico que conocemos hoy en la cuestión del valor divino de la ley oral. Pero con la destrucción del templo, estas comunidades ortodoxas se fortalecieron tanto que las demás corrientes quedaron absolutamente marginadas. Bueno, muy bien, esto en términos genéricos, para mencionar un poco los dos calendarios, el calendario de Hillel y el calendario caraíta. Probablemente para muchos de ustedes, amados hermanos, sea completamente nuevo tanto el uno como el otro. Por eso simplemente quise hacer una mención muy breve, una reseña muy básica. Creo que cada uno de ustedes, amados, tiene la responsabilidad de profundizar sobre estos detalles. Ahora, es necesario que tengamos presente algo, hermanos. El significado de los meses del calendario hebreo, cada mes tiene un significado extremadamente importante. Y quiero dejarles claro en sus corazones lo siguiente. La palabra hebrea luna, es la expresión yerá, es la que nos determina el rojo es el comienzo de mes y también nos va a establecer lo que posteriormente veremos como el Rosh Hashanah, el tiempo del nuevo año. Es muy interesante que tengan presente lo siguiente, hermanos. Tenemos 4 meses, de los 12 meses del calendario hebreo tenemos 4 meses, tome nota por favor, que tienen nombre hebreo. Hay solamente 4 meses del calendario hebreo que tienen nombre hebraico. Los otros 8 son nombres babilónicos. Y quiero hacer mención a esto, hermanos, no para que entremos en una polémica, que no nos atrevemos ni siquiera a mencionar un nombre que es babilónico. Por favor, hermanos, maduremos en ese sentido. Es una lectura bíblicamente establecida. Cada uno de los meses tiene representación bíblica, por lo tanto, no temamos en leerlo, en pronunciarlo, porque traen un origen histórico, babilónico, ni mucho menos. Entonces, los 4 meses del año establecidos con nombres hebreos son el mes de Abib, el primer mes del año, Abib. El mes de Sib. Sib, la palabra Sib significa resplandor. Ben Sib Roberto Alfaro. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tuve el tiempo de mi Brit Milá, mi amado Moel me entregó mi nombre hebraico y es Sib. Ben Sib Roberto Alfaro. Entonces se corresponde, la palabra Sib en hebreo significa resplandor o resplandecer. Ahora, la palabra Abid, que conocemos en el primer mes en el calendario hebreo, Abid,
también tiene un nombre babilónico que es el mes de Nisan. Es más, veámoslo por un momento, por favor. Permítame un momento si recuerdo esta escritura. A ver, denme un momento, por favor, para buscar este texto. Yo sé que lo leí. A ver si lo puedo localizar. Denme un momento, por favor. Quiero localizar un texto que lo había leído alguna vez, si no estoy mal, en el libro de Nehemías. Permítanme, recuerdo, libro de Nehemías, capítulo 2. Aquí está. Perfecto. Libro de Nehemías. Valió la pena esperar un momento. Gracias. En Nehemías, capítulo 2. Leámoslo desde el verso 1 en adelante. Sucedió en el mes de Nisan. Por favor, si usted está leyendo su Biblia conmigo, en el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1, encuentra usted allí el mes de Nisan. Usted colocaría una nota allí sobre el mes de Nisan y colóquele en hebreo Abit. El mes de Abit se escribe con 2 letras V, Abit. Es el comienzo de la primavera. Entonces, el mes de Abit, el mes de Nisan, que es el segundo mes, el mes de Etanim, el séptimo mes, y el mes Bul, el mes octavo, esos son los meses que tienen el nombre hebreo. Todos los demás, repito, tendrán un nombre, ¿cómo se llama? Babilónico. Pero repito, lo importante es que esto no nos traumatice o nos afecte o nos cause un problema, un malestar, porque repito, lo escucho con frecuencia. He oído de personas que dicen, no, yo no quiero ni siquiera pronunciar esos temas. El mes de Abit o Nisan, el mes de Iyar o Sip, el mes de Iyar o Sip, el mes de Sivan, el mes de Tamuz, como pueden notar, babilónico, Ab, Elul, es el mes séptimo, el mes de Tishri, Etanmin, el mes de Tishret, que es cuando da comienzo al año, el Rosh Hashanah, el mes de Tishrei, el mes de Heshvan o el mes de Bul, el mes de Kislev, Tibet, Sebat, Adar, y llegamos al tiempo del mes de Nisan. Bueno, muy bien. Ahora, ya en este orden de ideas, miremos qué ocurre con el calendario hebreo respecto de los meses. En el mes de Tishrei, muy importante que tenga presente por favor el mes de Tishrei. Es el primer mes del calendario hebreo en el cual se da comienzo al año nuevo. Es decir, vamos a tener 2 comienzos de año. Uno en el mes de Abit, cuando viene la salida del pueblo de Israel, cuando es el tiempo de salir de Egipto en el mes de Abit. Y otro que es el mes de Tishrei, cuando se celebra el nuevo año o Rosh Hashanah. Tishrei entonces es el primer mes del calendario hebreo tal como lo conocemos, pero también es el séptimo mes contado desde Abit, desde Nisan, que es la cabeza del año de acuerdo a la Biblia. Los sabios, los Jajamín, cuentan que cuando los judíos retornaron a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén, pusieron diferentes nombres a los 12 meses que conformaban el año. Y a este mes particularmente le llamaron Tisret. Esta palabra de Tisret significa disculpa, perdón, ya que el 10 de Tisret, justamente el 10 de Tisret, estamos celebrando el tiempo maravilloso, extraordinario, súper importantísimo de Yom Kippur, el día de expiación, el día de perdón. Hermano que conoce de Torá, que está en proceso de transición, que está llegando por primera vez al contexto de la Torá. Observen que yo no repito tanto la palabra raíces hebreas, pero para quien lo pueda entender desde el punto de vista genérico de las raíces hebreas, creo que cuando nosotros venimos a Torá, y cuando venimos a raíces hebreas estamos hablando del lenguaje, la gramática y todo lo demás. Está bien, importantísimo, por demás. Pero nosotros venimos a Torá. Si todavía no hablamos el hebreo, si aún no comprendemos el lenguaje, su gramática, su estructura, literalmente hablando del hebreo, pues entonces ocupémonos de estudiar Torah en el idioma maravilloso y glorioso que Hashem nos entregó. Hermoso, ¿cuál es? El español. Si usted lo hace en inglés, estúdielo en inglés. En inglés hay excelentes documentos, textos. Miren,
La literatura que encontramos para estudiar Torah en español realmente es muy reducida. Es muy poca, es muy poca. Entre otras cosas, y aquí como un tema fuera de lugar, pero muchos de los libros que encontramos en español con contexto y con estudio toraico, aparte de que son pocos y buenos, entre otras cosas son extremadamente costosos. Extremadamente costosos. Mientras que en la literatura en español, pues mis hijos que son 100% bilingües, yo hablo de 100% bilingües, yo no estoy hablando de tararear el inglés, yo no estoy hablando de tararear el hebreo, estoy hablando de hablar hebreo, de hablar inglés o de hablar español. Cuando hablamos el español, cuando leemos el español, cuando hablamos el inglés o hablamos el hebreo, lo leemos y lo escribimos, entonces podemos decir yo conozco el idioma. Entonces, para mi caso de nuestros hijos, que son pues estudiantes de escuela, de universidad en inglés, ellos adquieren literatura en inglés y hay muy buena literatura en inglés, textos extraordinarios sobre todo lo que usted ocurra que necesita estudiar sobre el Mishkan, sobre el templo, sobre los calendarios, sobre todo tema que usted ocurra en inglés. Para quienes leen inglés, aprovechenlo porque hay muy, pero muy buena literatura. Repito, no igual en español, pero nos defendemos. Ya hay proyectos muy grandes. Allí mismo en Israel se están empezando a desarrollar muy buenas traducciones y muy buenos libros en el español. Ahora, los sabios han determinado esto, y lo mencioné porque, hermanos, se me fue el hilo. Porque si usted está empezando y su anhelo es aprender y queremos aprender más, amén, gloria al Eterno, todos tenemos una sed extraordinaria por aprender. No me cabe la menor duda que anhelamos cada día aprender algo más en materia de Torah. Pero si usted es una de esas personas que no está sujeta en obediencia a Levítico 23 y a los Moed, a las Moedín, a las convocatorias, y resulta que para este día tan especialmente establecido, como lo es el día de Yom Kippur, el día de expiación, el día de perdón, a usted se le ocurre, porque es lo que la familia planeó, irse de vacaciones, irse a un viaje maravilloso, a una excursión, a un crucero, y se le olvida que es Yom Kippur. Usted no puede, desde ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, desconectarse de los días de Levítico 23. Tiene muchos otros días para salir de viaje, pero las convocatorias tienen una calidad de santidad. Entonces, en el mes de Tisre tenemos 11 días de festejo, que es el de Rosh Hashanah, comienzo de año, el de Yom Kippur, el de Sukkot, y por favor, présteme mucha atención. Lo repito porque lo mencioné ya en esta semana, pero lo tengo que traer a colación. Para este mes de Tisre tenemos el comienzo del año, lo que se conoce como el año civil. Allí damos comienzo al nuevo año hebraico de la Biblia en el mes de Tisret. Los hermanos de Judá no celebran entonces para esta época el tiempo de las trompetas, Yom Teruah, sino que ellos celebran Rosh Hashanah. Y es muy importante, y me tomo nuevamente, repito, la tarea de repetirlo, porque he notado en años anteriores que cuando estamos celebrando el tiempo de Yom Teruah, los hermanos de Judá celebran Rosh Hashanah. Es el tiempo del nuevo año hebreo, sí, pero la celebración que nosotros celebramos, más que el año nuevo de Rosh Hashanah, el nuevo comienzo de año, estamos celebrando es el tiempo de Yom Teruah, el regreso de nuestro Mashiach, el sonido de la trompeta, el aliento de vida, ya lo explicamos en esta semana. Entonces Rosh Hashanah, y entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos 10 días que se conocen como los 10 días de arrepentimiento, en los cuales evidentemente estamos haciendo el acto de Teshuvah, de arrepentimiento, y es el tiempo en el que Hashem nos da ese nuevo comienzo, ese Shemini, un nuevo comienzo de vida. Bueno, cada uno de los meses que ya conocemos en hebreo tiene una significancia importante. A ver cómo está nuestro tiempo. Vamos a mencionar 2 o 3 meses. El mes de Heshvan, siempre Rosh Chodesh, Heshvan son 2 días. Ya que es el mes siguiente a Tisre, en el cual es un mes de 30 días. Es el segundo mes del año.
pero el octavo según la cuenta de los meses que comienza desde Nisan. Recuerden, el mes de Abid, la salida del pueblo de Israel, es el primer mes en el calendario hebreo. El mes de Tisret corresponde al séptimo mes y es cuando da comienzo al año civil. También se le llama el mes de Bul, que significa fruto, producto, porque en Heshvan fructifica el campo y se multiplican los animales. También proviene de una palabra lebul, que significa florecer, ya que en este mes comienza el trabajo de la tierra y se ara y se siembra. Hace miles de años, en este mismo tiempo, sucedió lo que conocemos como el diluvio, el mabul. Grábese esa palabra en hebreo, mabul, el diluvio. Palabra que tiene la misma raíz de bul. Por eso así se ha decretado el mes de Bul, que es también un mes de rocío y un mes de lluvias. Heshvan también recibe el nombre de Mar Heshvan, amargo. Se debe a que en este mes no hay ninguna festividad. Por el contrario, en estos días sucedieron hechos muy tristes y el más conocido, como ya lo mencionamos, fue el Mabul, el diluvio. Desde que sucedió esta generación, en el que Adonai hizo, justicia a las generaciones por sus malas actuaciones y demás. Veamos el mes de Kislev. El mes de Kislev es el séptimo mes contado desde Nisan. El séptimo mes contado desde Nisan, que es el primero de los meses. Para este tiempo, para que sea un pacto entre la tierra y yo, esta es la señal. Mostró el arco iris. Esta es la señal de la cual hablé. Esto fue dicho a Noé en el principio del mes de Kislev. Entonces, el signo que representa Kislev es el arco iris, por ser una señal establecida de Adonai para con Noah. Esto ocurre en el mes de Kislev. En el 28 de Heshvan, Noah sale del arca y construye un altar. Tomó de todos los animales puros y de toda la ave pura y los sacrificó. Vamos al mes de Tibet. El mes de Tibet es el mes 10 en el calendario judío, precisamente en la Megilá de Esther. Esta explica la mención en el versículo diciendo en el mes 10, que es el mes de Tebet. Rosh Chodesh Tebet es algo que nos determina porque tiene una duración de 29 días. Y el símbolo de este mes es el cabrito, por cuanto en esta época Israel es el tiempo especial del pastoreo, y ya que hubo lluvias en los meses anteriores, como sería normal en el campo, ya que está listo para pastorear. Hay en el mes 3 días que se deben celebrar, como son ayuno. El día 8 de Tebet de la Torá nos habla del ayuno, que fue traducido por primera vez a otro idioma, al griego. Este día fue muy negativo, ya que es imposible traducir exactamente las palabras hebreas a otro idioma. Y un ejemplo que siempre pronuncio es el caso de la menorá. La menorá, que fue traducida como el candelabro o el candelero, por ejemplo. Bueno, mis amados, el tiempo creo que se nos agota y pues no voy a tomar, lastimosamente el tiempo no nos da para mencionar todos los meses que tenemos en el hebreo y sus características especiales. Pero hay algo muy importante y es el mes de Shevat. Shevat, que es el mes 11. Después del mes de Nisan hasta el día 11, hasta el mes 11. Con esta numeración es nombrado varias veces en la Torá. Su principio del mes es un día. El símbolo del mes es un balde. ¿Por qué? Ya que en la tierra de Israel, al comenzar este mes, ha llovido lo suficiente para que todos los pozos y manantiales estén a punto de ser desbordados, siendo así el agua que cada uno extrae para su uso y la encuentra casi a nivel del pozo y no en las profundidades. Durante este mes de Shevat, en el primero del mes, Moshe escribe el libro de Devarim de la Torá, que nos indica las palabras. En este mes de Shevat, Shevat Shirah, siempre en este mes leemos la parashá de Shabbat Shirat, del cántico, el cántico de Moshe. Bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Ha sido una semana apasionante, hay mucho por aprender, mucho por estudiar, mucho por considerar, pero lo que podemos concluir es tan interesante como las fechas, los días, los meses y los años
sujetos a la observación del concepto solar, del concepto lunar, nos dan los principios de mes, nos dan los principios de semana. Pero independiente del sol, la luna, las lumbreras, las estaciones, las agriculturas, las cosechas, el germinar de las cosechas y demás, lo más importante es establecer que en Bereshit capítulo 1, Adonai nos estableció los primeros 7 días de su creación y que a partir de esos 7 días de la creación, con todo lo creado, dio comienzo a las semanas y a partir de allí con las lumbreras a los meses, a los años. Los 7 días fueron establecidos por Hashem, allí comenzó la semana. Y a partir de esa fecha gloriosa de la creación, de allí en adelante, todos los calendarios que se han ido ajustando y ajustando y ajustando están sujetos a los días de la creación. Amados, muchísimas gracias. Ha sido una semana apasionante. Gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por aportar y apoyar para este programa de Torah al Instante. Recuerden escribirnos a través de Israel Casa Integral y recuerden visitarnos a través de Telegram, a través de cada uno de los portales que tenemos. Envíenos sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias para programas que podamos considerar más adelante. En fin. Aquí estamos de puerta abierta siempre para ustedes, 24 horas, Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, su pastor Roberto Alfaro. Les saludo. Entramos a nuestro tiempo maravilloso hoy en el día sexto, al ocaso del sol, a la puesta del sol, a nuestro tiempo glorioso y maravilloso de Shabbat. Así es que, mis amados, Shabbat Shalom. Para todos, muy buen día. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el día de Shabbat en nuestro tiempo de Havdalah. Hasta pronto. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogénesis128@gmail.com.